Muy buenas tardes ya. Mi agradecimiento por estar conmigo. Mi agradecimiento aquí a Martita Martínez, que vino a acompañarme. Casi a punto de maquillarme. A José Alberto, que ha sido mi asistente en estos últimos años y que le debo mucho la situación de haber entrado en el Facebook. Espero que esta semana haya sido de más satisfacciones que insatisfacciones. Recuerden que la vida nos presenta insatisfactores, nos presenta sufrimiento que no es más que el estímulo que hay en el exterior, que saca lo que traemos en el interior. Y que si en su momento esta semana hubo algún conflicto, algún bloqueo, algún sufrimiento, pues hayan sabido aprovecharlo para poderlo liberar. La idea de mi trabajo personal es el trabajo interno, el trabajo interior, el trabajo personal, el trabajo emocional principalmente, más que el trabajo mental, más que la preparación mental. Creo que es el trabajo de liberación emocional. Nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, y aun cuando sé que hay personas que no lo ven en tiempo, lo han venido viendo a posteriori. Disculpan si no sonrío, aquí mis asesores están diciendo que sonríe un poco. Sigo trabajando en ello. En algún momento de mi vida mi fases cambió. Empecé a mejorar en cuanto a ello. Ahora estoy trabajando muy fuerte algunas cargas emocionales que han sobresalido este año y principalmente estas fechas. Y pues a seguir trabajando. Esta cuarta charla, quiero seguir hablando sobre lo que es el sabotaje de vida. Posiblemente fomentando y promocionando mi libro. Yo les pediría a las personas que han comprado el libro y que tienen que tienen insights, que tienen la información que han venido sacando con el libro y les ha venido ayudando, que lo escriban, que lo anoten como comentarios en mi Face, porque siento que eso puede estimular a las personas a que se animen ya a comprarlo. Le decía yo antier a una persona que en su hoja de Excel, en su hoja de contabilidad, ya empezara a anotar un párrafo que se llame salud, porque creo que nadie nos acostumbró a poner ese apartado en nuestra hoja de Excel, en nuestros gastos, sobre lo que es ver por nosotros mismos y por lo que es ver por nuestra propia salud. La idea es que nosotros invirtamos en nosotros mismos. Cuando dice la Biblia, atesora tesoros que no te roben, siento yo que la mejor inversión es el conocimiento obtenido para nosotros, por nosotros y de nosotros. Y hay muchos mecanismos de ayuda. La ayuda puede ser por libros, puede ser por cursos, puede ser por talleres. Y esto básicamente sería la mejor inversión. Un día me comentaba alguien que estaba en la sala de espera de mi casa, donde estaba mi consultorio, que se sentía muy en paz, inclusive llegaban hasta a dormirse y a relajarse. Y les decía yo que me había costado trabajar conmigo, me había costado trabajar en liberar y limpiar mi casa. Tuve que entrar en espiritismo, tuve que entrar en palo mayome, santería cubana, exorcismos. Tuve que entrar en muchos conocimientos de los cuales invertí. Después me empecé a estudiar posiblemente más de 12 libros y 7 talleres de Feng Shui. Sin embargo, ahora creo que mejor le pido apoyo a Lucy Rodon, que es mi asesora de Feng Shui y mi maestra. Y pues ha sido una inversión de la cual me satisface mucho. A veces cuando ya tengo cierta confianza con mis pacientes les digo,
creo que todo lo que he aprendido para poder ayudar a la gente ha sido más bien para un trabajo mío y personal. Un día, Toño Macías, un amigo mío que entró en metafísica conmigo, creo que fue la cuarta, quinta generación, me dice: oye Jesús, dice, ya vi que tienes un ego muy grande. Tienes un ego tan grande que te has estado enfermando de varias cosas como para tener el conocimiento de ello y después decirle a tus consultantes: ya sé dónde está usted. Yo lo voy a sacar de ahí porque usted, a la par que yo ya estuve ahí y puedo ayudarlo. Entonces en ese momento recapitulé y dije: caray, sí es cierto, ¿no? Me había estado metiendo en el autoconocimiento por medio de la enfermedad. Me había estado metiendo en el conocimiento por enfermarme. Y como yo les he dicho en pláticas anteriores, mis dos libros son Mi vida y mi cuerpo. Mi cuerpo es el registro mayor de todo mi sufrimiento, así como el cuerpo de ustedes, el cuerpo de todos. Me da risa porque les decía la vez pasada que en mis ojeras se ve la manifestación de la energía chi, que está muy baja, que es la renal, y que las ojeras son la representatividad de la baja energía que a lo largo de mi vida he tenido, ¿no? Y les comentaba que el chi fue avasallado por el miedo. Entonces yo les invito a que ustedes obedezcan a su cuerpo, les invito a que salgan del sabotaje en el que ustedes mismos mentalmente tienen sometido a su cuerpo. Hace 2 semanas me enfermé, hace 2 semanas, para el fin de semana pasado, yo tuve un problema bronquial y fue por lo que suspendí la plática de hace 8 días. Y coincidentalmente hace 15 días había comentado sobre la situación de la respiración, sobre la situación de respirar, y el respirar es vivir la vida, sobre la palabra olin en náhuatl, que es aliento. Y justamente en ese momento no estaba sintiendo que respiraba el aire que yo quería y mis bronquios se inflamaron. Dice Hammer que cuando hay ausencia de algo en la vida, en el cuerpo se forman crecimientos, le llaman tumores. Y que cuando hay abundancia de algo, se forman ulceraciones. A lo mejor mis bronquios se ulceraron para poder hacerme sentir que podía respirar mejor, porque no estaba respirando bien por un conflicto familiar. Entonces estuve 3-4 días con fiebre. Les decía yo la vez pasada que la fiebre es el calor que necesitamos muchas veces. Y de broma decía que pues era el calor ligero y suave que yo podía necesitar, pero fue un fiebrón. El cuerpo, dice Ida Rolf, es uno de los medios que utiliza la vida para comunicarse con nosotros. Entonces, vayan a su cuerpo, estúdienlo, obedézcanlo, y su cuerpo va a decirles qué está pasando en la vida. Estamos manejando una gran necesidad en el poder adquisitivo, al grado que observo gentes que trabajan doble turno y 3 turnos y no saben que cayeron en un estado adictivo de lo que se llama sentimiento de escasez. Y la humanidad está completamente en eso, en ese sentimiento de escasez. Comprar, 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 consumir, 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 consumir. La idiosía del mediatismo, la idiosía de la condicionante mediática que vemos en el Face. Cómo hemos sido avasallados en donde tú buscas algo en el Face y de repente te mandan ya todas las ofertas de todas las empresas porque ya descubrieron que andabas buscando en el Face algo. Entonces, como que ya no tienes una vida personal, una vida particular, una vida íntima cuando te metes a esas redes sociales. Regresando a la situación del sentimiento de escasez, la humanidad estuvo en un sentimiento de escasez tan severo que el sentimiento de escasez se conjuntó con el miedo a morir. Si yo marco 2 intervalos de tiempo, pre y post, en el pre está la etapa de lo que yo no he venido viviendo en mi vida, de lo que no he venido satisfaciéndome en la vida que tengo, de lo que no he podido lograr.
Y entonces, ¿qué hace mi mente en esta etapa? Crea una nueva etapa en la cual yo sí pueda tener, yo sí pueda conformar, yo sí pueda obtener, yo sí pueda lograr. Y entonces cuando nosotros estamos temerosos de que lo que estamos deseando y no obteniendo, no satisfaciendo, no lo podamos llegar a obtener, se genera el fenómeno del sentimiento de escasez, pero el miedo a no obtenerlo. Y eso fue lo que pasó con el famoso virus. El virus fue llamado morfogenéticamente por toda una colectividad. Recuerden a Carl Gustav Jung, que habla del inconsciente colectivo. Y cuando no hemos podido disfrutar la vida y creemos que la vamos a disfrutar en el futuro, mañana me enamoro, mañana me saco la lotería, mañana pido el aumento del sueldo, mañana confronto a mi autoridad para que no me dé tanto trabajo, mañana me hago respetar. No vino lo suficiente, se conjuntó con el miedo a morir y entonces vino el COVID y el COVID vino a hacer cambios morfogenéticos, entró a tu ADN, a los que se infectaron y les quitó ese miedo a morir. Habría que ver y hacer una casuística de todas las personas que se enfermaron de COVID y ver si ahora ese sentimiento de escasez lo manifiestan con el periodo de la ilusión. En India le llaman maya la ilusión, a la energía ilusoria. La ilusión es algo que no existe. ¿Dónde formamos la ilusión? Cuando somos niños, si yo tuve un padre que me abandonó y en ese momento necesitaba su compañía, yo formo una realidad que se llama abandono. Pero a partir de ese momento empiezo a formar una ilusión que se llama compañía. Y entonces me dedico a lo largo de la vida a crear, generar, desear una relación y una compañía. Aún obteniéndola, mi miedo será de perderla. ¿Por qué? Porque está basada en la ilusión y la ilusión no existe. Entonces, todo el periodo de la ilusión que formaron las personas que creyeron que iban a ser felices en el futuro, por lo que no lo fueron, son las que se enfermaron de COVID. Y las que tenían realmente un pánico a morir, que en el fondo había sido intensamente su deseo de morir o su miedo a morir, fue cuando entra en este momento el COVID. Pero el COVID vino manipulado. El virus vino manipulado por un mediatismo de las autoridades, de los gobiernos, porque sabían de antemano que venía prefabricado y sabían de antemano que hoy, en esta segunda fase, aprovechándose de los miedos de la gente, les van a vender. Cuando estudio el sentimiento de escasez, caigo en la idea de que de 100, yo revisé, no recuerdo si fueron 10 o 100 páginas del buscador. Primero puse síndrome de escasez, no hay nada. Después puse sentimiento de escasez, pensando que las 1.500 millones de escuelas de psicología que hay en el internet me iban a dar la información. Y oh, sorpresa, encuentro que un solo link, cuando pongo sentimiento de escasez, un solo link me habla de la condicionante psicoanalítica de lo que vivimos en el pasado por escasez. Todos los que tuvimos problemas de escasez vamos generando lógicamente ese sentimiento. Y el sentimiento de escasez va generando realmente el miedo a perder, el miedo a no tener, el miedo a no producir, el miedo a no generar economía. Me hacían una pregunta referente al dinero la vez pasada. Cuando venía en camino, creo que el día 9 que regreso a dar las pláticas vamos a hablar de dinero. ¿Por qué? Porque hay un estúpido paradigma que dice la cuesta de enero. Y la cuesta de enero no es más que un paradigma. Porque realmente a mí en esta pandemia a mí no me afectó económicamente para nada. Al contrario, se multiplicó mi consulta por 3 o por 4. Entonces, yo no tenía ese paradigma. Los que tuvieron problemas de disminución de economía, pérdidas, realmente tenían un paradigma fuerte que espero poder hablar el día 9 de economía, dinero, finanzas, sabotaje económico, ¿sí? Porque todo eso es un sabotaje económico. Y los gobiernos están aprovechando perfectamente bien del sabotaje individual, que lo convertimos en colectivo y ellos
aprovechan. Recuerden que todas las empresas y los gobiernos han estudiado lo que es psicología comercial. Y cuando yo regreso al buscador, encuentro que el 99% de los links hablaba de cómo vender por sentimiento de escasez. Incluso una de las páginas decía, pon un calendario y un cronómetro en tu página para vender. Y pon ahí, faltan 6 días para que se termine la promoción. Entonces, cuando la gente está ávida de obtener por sentimiento de escasez, de tener por sentimiento de escasez, lo que hace es ponerse los patines y salir corriendo a la venta nocturna de Liverpool. Lo comentaba yo en una de las pláticas. Entonces ahí fue donde me cayó el 20, porque la gente recurre a la situación de compras de pánico. Me decía Lucy, oiga doctor, dice, ¿y por qué la gente en lugar de comprar Kleenex cuando empezó la pandemia compró papel higiénico, no? Y me dice, o yo no sé si lo dije, es que la gente se está zurrando del miedo, ¿no? Pero fue avasallante la compra de papel higiénico, si se dieron cuenta, ¿no? Dense cuenta que si ustedes se conocen a sí mismos, pueden conocer a los demás. Cuando Sócrates llega al oráculo de Delfos, que ahora ya se descubrió que tiene nitrógeno, que es un gas hilarante, las pitonisas yo creo que se ponían bien pachecas y en ese estado alterado de conciencia, como le llamo ahora, que lo provoca el chile y el café y cualquier droga que ustedes se imaginen, le pregunta a las pitonisas Sócrates y le dice, quiero conocer la verdad, ¿no? Y le dicen las pitonisas, hombre, conócete a ti mismo. Pues cuando yo hablo de lo que yo he observado en la gente y sus comportamientos es porque me he estudiado a mí y puedo ver los de los demás. Entonces, cuando se va a la situación, en la condicionante del sentimiento de escasez, la gente empezó a caer en esa situación de que venía un futuro incierto y lo crearon. Venía un futuro no habido y lo crearon. Pensaron que su escasez y su sentimiento de escasez y sus economías en picos no iban a funcionar en este mare magnum o en esta situación magnificada por los gobiernos y cayeron y perdieron. Cuando nosotros no tenemos fincadas, limpiadas nuestras paradigmas internas de sentimiento de escasez, vamos cayendo en los paradigmas colectivos y nos unimos a una colectividad. Explicaba yo sobre que Carl Gustav Jung hablaba de un inconsciente colectivo donde si una persona tiene una programación de abandono porque fue abandonada, el abandono se manifiesta como abandono, pérdida, alejamiento, separación, incluyendo la muerte. La muerte tiene este significado psicoanalítico, por eso tenemos miedo a la muerte. Pero no tenemos miedo a la muerte porque la conozcamos, sino tenemos miedo al significado de la pérdida y de la muerte. Entonces, cuando regresamos a la situación del temor a perder, perdimos. Hay una frase del capítulo que tengo de miedos, en donde hay miedos preventivos y miedos productivos. El miedo preventivo es cuando te muerde un perro a los 7 años y la memoria se queda grabada en donde está la mordedura y en tu halo energético, en tu aura. 15, 25 años después vas caminando por un lugar, ves a un perro y te regresas o te atraviesas la acera. Ese es el miedo preventivo. Pero el segundo es un miedo productivo que dice lo que más temes es lo que más tienes. Eso es lo coloquial que conocemos y lo vulgar. Pero lo que yo escribo en mi pizarrón cuando trabajo los miedos con mis pacientes, anoto una frase que dice, el miedo crea lo temido. El miedo crea lo temido. Si tengo miedo al fracaso, el miedo crea el fracaso. Si tengo miedo a perder, el miedo crea la pérdida. Si tengo miedo a fracasar, el miedo crea el fracaso. Si tengo miedo a que me lastimen o a que me agredan,
el miedo crea la agresión y el agresor. Por eso, ahorita, esta semana trabajé con varios pacientes donde me llevaron a sus hijas por situaciones de sexualidad. Y no son las hijas con las que hay que trabajar. Es la carga emocional de las madres que sufrieron abuso sexual en su infancia y que ahora están temiendo de que algo malo suceda con sus hijas. Entonces, yo no tengo que trabajar básicamente con las hijas, tengo que trabajar con las mamás porque están pasando genética transgeneracional y por aprendizaje el mismo miedo. Si regreso a la situación de los miedos, al sentimiento de escasez, se generó una tercera condicionante en ese periodo máximo de la pandemia. Dijimos que esta etapa era la etapa del sentimiento de escasez y de los miedos, y esta etapa era la etapa de la ilusión o lo que yo quería y deseaba y condicionaba hacer. Hubo un personaje que vino de fuera del estado, en donde ya venía con el COVID y trabajé con él. Y sucedió algo, le dije, usted tiene dos problemas que tenemos que encontrar. El sentimiento de escasez y un grave problema territorial que lo condicionó a que el virus viniera a descodificar el problema de territorialidad de usted. Oh, sorpresa. El señor estaba esperanzado que cuando su hijo de 22 años bajara de la plataforma, él iba a poder lograr tener el negocio con su hijo y sacarlo adelante. La vida le arrebata al hijo y el hijo se muere en la plataforma. Y entonces, toda la condicionante de la ilusión que formó de que trabajara con su hijo se vino abajo. Y entonces, el sentimiento de escasez por haber y querido darle a su hijo en este periodo una vida sentimental y una cercanía a su parentalidad con su hijo, se vino abajo. Y entonces, hubo un problema en cuanto al sentimiento de escasez sentimental. Pero aquí surgió otra cosa más interesante. En cuanto al problema de territorialidad, surgió que en la casa de enfrente vivía la esposa del hijo y vio que esta esposa estaba metiendo a otros hombres a su casa. Y entonces, morfogenéticamente involucrado con el sentimiento del hijo en pérdida, lo que hizo fue involucrarse en el sentimiento de territorialidad que el hijo hubiera podido tener de que de la viuda estuviera haciendo eso, y él tomó el involucramiento del hijo y él se hizo acreedor a la territorialidad invadida del hijo en que la mujer estaba metiendo a otros hombres. Espero explicarme bien que el famoso virus lo que vino es a biodescodificar o a desprogramar la condicionante de sentimiento de escasez y lo que es el problema territorial. En otra ocasión, trabajo con una mujer en donde su ilusión era tener la mejor cercanía con su hija, porque ella en este momento estaba trabajando estaba trabajando exhaustivamente con sus negocios. Ella sentía que no le estaba dando lo suficiente a su hija y la ilusión que estaba formando es estar cerca de ella cuando lo lograra y lo pudiera hacer. Resulta que el problema del sentimiento de escasez hace que ella se contagie de COVID-19, pero yo necesitaba encontrar con ella el periodo de la situación de territorialidad que estaba padeciendo para que se conjuntaran el sentimiento de escasez, pero en la situación de territorialidad. Y resulta que en el momento en que ella se contagia, 24 o 48 horas después, es cuando la hija le dice que se iba a estudiar fuera del estado. Y entonces se dispara su situación de territorialidad. He tenido muchos pacientes con el COVID-19 en el sentido del trabajo interno que hago. Repito, yo no soy médico recetador, yo no curo nada, por si están escuchando algunas personas por primera vez la palabra doctor. A mí en este momento histórico la palabra doctor me afecta mucho, porque si me escuchan sencillamente o me ven en el internet piensan que receto. No, yo ya no receto. Yo lo que llevo a los pacientes es al interior a encontrar su emocionalidad y su sufrimiento que están manifestando el día de hoy. El día de hoy sufrimos por dos circunstancias. Si el día de hoy yo sufro por dos situaciones. Una, porque hay un estímulo. ¿Sí? Les decía yo que hace 8 días tuve un conflicto con mi familia que generó que yo no estuviera respirando el adecuado.
lo más adecuado, lo más libre, ¿sí? Lo más fluido. Y en ese momento mis bronquios se infectaron para que pudiera yo hacer una respiración mucho mejor, pudiera yo inhalar mejor, pudiera hacer una exhalación mejor. Entonces el estímulo fue el conflicto familiar que tuve, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo mi cuerpo? Mi cuerpo hermoso, mis pulmones hermosos, mis bronquios hermosos, lo que hicieron fue ayudarme a poder superar, pudiera hacer suplir el proceso del conflicto. Hammer le llama conflictolisis. La situación es que yo tuve que empezar a trabajar. ¿Cuántas veces en mi pasado el aire no era respirable? Se lo dije a una paciente de la semana que vino a verme por un proceso asmático. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Tal vez ella no pudo fumar porque el esposo controlador le evitaba fumar o le impedía, o tal vez era representativo de la salud y ella no podía fumar. Pero la nicotina le llamaba, ¿no? Porque la nicotina es algo que ya tenemos adentro, ¿sí? Todo lo que los adictos van buscando en el exterior está en nuestra botica interior. La nicotina está adentro, la LSD está adentro, la dopamina está adentro, el ácido lisérgico está adentro, la psilocibina está adentro, la mescalina está adentro, ¿sí? Nada más que hay que contar en la adicción la ausencia de la imagen de la madre. Entonces la ausencia de la imagen de la madre es fundamental en la liberación de la adicción. Regreso a los fenómenos de la corporalidad. Regreso al fenómeno que estaba yo explicando de lo que es el inconsciente colectivo. Explicaba yo un tema que podría ser una plática sobre cómo nosotros, el tema se llama los buenos haciéndose a los malos. Nosotros que nos creemos unos santos, nosotros que nos creemos que estamos vestidos de blanco, nosotros que estamos yendo todos los días a misa, nosotros que hacemos nuestras oraciones todos los días, nosotros que hacemos nuestras imágenes de religiosidad y que todos los días estamos mandándole votos de religión, imágenes de Jesucristo, imágenes de la Virgen María, imágenes de la Virgen de Jupila. Y estamos muy fervorosos en esa situación, en el fondo hay mucho temor, ¿sí? La gente que está metida en una religión está todavía retrasada en una imagen tribal. Le explicaba yo hace rato a una maestra que tiene un doctorado. Está todavía en la fase tribal, en donde todavía en la época de Tauro, cuando se adoraba al toro, ¿sí? ¿Sí? Todavía estaban en la etapa tribal, ¿sí? De ahí es donde vienen las religiones, básicamente. Ahora existe algo más superior que se llama espiritualidad, que es el encuentro a Dios aquí adentro, con nosotros mismos, ¿sí? Es el reencuentro con nuestra dignidad, con nuestra integridad, con todas las virtudes y principios que ustedes pueden nombrar y mencionar. Si regreso al colectivo, cuando nosotros tenemos una agresión, un daño, del cual guardamos en nuestro interior y no pudimos descargar esa agresión, liberar esa agresión, limpiar esa agresión, evitar esa agresión se queda en nuestro interior, pero la agresión en el interior genera un deseo de venganza, un deseo de desquitarse. No sé si han visto, por ejemplo, padres o madres que el niño les da una patada en la pierna y el padre en competencia le da una patada mayor o una cachetada, como queriendo demostrar quién tiene más poder. Una de las graves situaciones que estamos traspasando transgeneracionalmente es el que cuando yo me enojo, agredo. Y lo he visto en chicos de 20 y tantos años que tienen hijos. Un día vi una muchacha que iba con una niña de 3 años y la niña iba haciendo berrinche y la muchacha le iba golpeando. Y me volteé y le dije, ¿cómo es posible que tú, habiendo sido golpeada por tu madre, estés repitiendo la historia? ¿Y cómo sabe de mi mamá? Me dijo. La historia se repite. Entonces, cuando yo tengo una situación en mi interior que no he podido desquitar, no he podido descargar y se forma como una situación de venganza, yo adentro estoy formando un pensamiento no cristalizable de venganza, de desquitarme, de descargar esa ira contenida.
Lo que no sabe o no sabemos es que Carl Gustav Jung, cuando habla del inconsciente colectivo, dice que si una persona está abandonada y se junta con una amistad, lo que no saben es que las dos están abandonadas. Si se junta un grupo de 5, los 5 están abandonados y no lo saben, o no lo sienten, o no les hacen caso. Pero a veces llega un momento en que se juntan 10 personas a disfrutar o a festejar y están abandonadas las 10. Eso es inconsciente colectivo. ¿Qué fue lo que hizo que la empatía o el campo morfogenético de todos ellos se reunieran y se llevaran muy bien? ¿Por qué? Porque tienen el mismo dolor. Tal vez ellos crean que tienen la misma ilusión, el mismo deseo. ¿Cuánta gente no está metida ahorita en salvar humanos, salvar perros, salvar animales, salvar la tierra, cuando en el fondo no se han limpiado los intestinos? Un día que fui a dar una plática a una maestría de sustentabilidad, les dije, oiga, ya vi que están limpiando las playas, oye, qué padre, los felicito, oye, ya vi que están limpiando los camellones, qué hermoso. Les pregunto algo, ¿sí? ¿Ya limpiaron sus intestinos? Porque el buen juez empieza por su casa. Entonces, ¿cómo es posible que yo fomente la religión cuando realmente dudo de mi religiosidad? ¿Por qué? Porque no creo ni en mí mismo. ¿Cómo es posible que siga yo discutiendo lo que es de Dios y lo que es del César? ¿Cómo es posible que le pida yo a Dios que Él me mejore cuando sigo cometiendo los mismos errores que no he querido saber que los puedo mejorar limpiándolo desde mi infancia? Y sigo culpando. Si regreso al colectivo, entonces el colectivo se va juntando de campos morfogenéticos de venganza. Y entonces imagínense una nube muy oscura de miedo y muy oscura de rojo, de ira, en donde va a haber un momento en que cualquier nube haga llover, ¿no? Entonces, ¿qué creen que está lloviendo con nuestra sed de venganza interna que no sabemos que tenemos? Les voy a comentar lo que es consciente e inconsciente. Un día llega un tipo de 42 años y me dice, ante el aclaramiento que le hice, me dice, bueno, doctor, dice, ¿cómo usted va a comprender que mi mamá teniendo 9 hijos, a mí me podía dar todo el amor que yo quería? Ay, le digo, qué hermoso hablas, hablaste como un adulto, qué hermoso hablas. Ahora te voy a pedir que te bajes a los 8 años y me digas cómo se sintió ese niño de no haber tenido lo suficiente. Porque con quien voy a trabajar es con tu niño interior, con quien voy a trabajar es con el sentimiento de no reciprocidad, que voy a trabajar es con el sentimiento del no merezco. ¿Sí? Y entonces esos sentimientos siguen guardados ahí. Entonces esos sentimientos guardados, sí, en donde voy buscando ilusiones de que otro me las cubra, que esa es la mayor ilusión que hay. Repito, la ilusión es lo que no existe, lo que no va a existir. Yo tengo que llegar a mi realidad de abandono para poder tener una compañía. Pero llego a mi realidad de abandono para poder limpiar mi abandono, para que por ley de imán y ley de atracción pueda yo obtener lo mismo que irradio. Entonces, sigo con el colectivo. Llega un momento en que allá arriba la nube se carga a tal grado que empieza a llover. Y cuando hay mucha sed de venganza allá en el colectivo de todos los humanos, lo que empieza a llover se llaman narcotraficantes, vándalos, mutiladores, rateros. Ayer estaba yo con gente cercana a mí, se extravía un rotomartillo. Y yo quería poner un rótulo en ese lugar donde la palabra robo, cuando a nosotros nos roban, es un sentimiento de sentir que no merezco tener lo que deseo. Cuando a nosotros nos roban es porque no tenemos la seguridad de poder proteger y defender lo que me pertenece. Se lo digo porque lo descubrí un día que yo me paré en un crucero en donde estaba en su apogeo la situación de los muertos, los vándalos y todo, y yo puse el seguro de mi camioneta cuando el seguro ya se había prendido automáticamente al arrancarlo y empezar a caminar. Cuando agarro, prendo el seguro de mi camioneta, digo, ¿pero por qué lo hice si ya estaba? Y entonces empiezo a procesarme, digo, tengo miedo de que me asalten, tengo miedo de que me roben, pero ¿qué me van a robar? ¿Mi camioneta? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué yo quisiera? ¿Por qué mi inconsciente quisiera que me robaran? ¿No merezco tenerla?
Y entonces empecé a hacer un diálogo interior y le empecé a explicar a mi niño interior. Lo he trabajado, siento que lo merezco, siento que también lo he sufrido, ¿sí? Y creo que ya puedo obtener la reciprocidad del universo para poder lograrlo obtener y cuidar y resguardar y proteger. Proteger no significa que lo traiga blindado. Significa que por dentro de mí yo no necesito protección porque yo soy la protección. Yo a los chicos que fueron desprotegidos, que van a trabajar conmigo de 16, 20 y tantos, 30 y tantos años, debo llevarlos para que ya eliminen la situación de desprotección de ese padre abandonador. El significado del padre es la protección, es el protector, pero si fue hecho a un lado, porque ahora hay mucho ego de las mujeres en donde dicen, no me interesa el padre de mis hijos, no me interesa si me divorcio, no me interesa. Y entonces es una facilidad y un no compromiso con lo que es la relación ahora, que no saben que el niño va a necesitar la imagen de protección. Y otra cosa, si yo me considero especialista en comportamientos, cada vez que veo aquí en la cafetería o en alguna cafetería donde me siento, veo caminar un chico, sé si tiene padre o si tuvo padre o no, nada más en su puro caminar, porque el caminar lo da el padre. Cuando veo un chico desgarbado, hay ausencia del padre. Cuando veo un chico que va caminando sin ton ni son, hay una ausencia de padre. Cuando veo un chico que va jorobado o que lleva una mochila en los hombros, sé que le metieron ya una carga emocional de responsabilidad que no le compete. Regreso al colectivo. Dije que cuando la nube se carga, llueve. Y entonces empiezan a llover narcotraficantes, empiezan a llover. Nosotros los buenos hacemos a los malos. Nosotros creemos que con acercarnos a Dios, acercarnos a la iglesia, nuestros sentimientos de resentimiento van a ser eliminados y no es cierto. Les recuerdo la vez pasada en la charla decía que un pastor evangélico me decía que yo estaba cometiendo sacrilegios porque llevaba yo en regresión a mis pacientes. Y me dijo que los muertos estaban muertos y yo al estarlos reviviendo estaba cometiendo sacrilegio. Y le dije, discúlpeme pastor, pero los muertos no están muertos, siguen viviendo dentro de nosotros, vibrando en la frecuencia vibratoria en la que los dejamos en el pasado. Porque el pasado está metido en nuestro cuerpo, el pasado está metido en 3 cuerpos. Yo trabajo con el cuerpo emocional. Para los hindúes hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental superior e inferior, y hay un cuerpo físico. No me meto en los demás cuerpos y en la sabiduría de todos que han estudiado chakras y 7, 9 cuerpos. No, yo me voy a lo sencillo, porque mi paciente no necesita saber que tengo 17 terapias transhumanistas metidas en mi cabeza. El paciente quiere resultados. El paciente no necesita que sepa yo cuánto sé de chakras, porque el paciente necesita resultados. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ser pragmáticos y tangibles en el tratamiento en el apoyo de curación o de sanación de una persona, porque nosotros no curamos a nadie. Regreso a la situación del colectivo. Se me cruzó en la mente porque hace 4 o 6 años quise dar pláticas. ¿Y por qué las empecé a preparar? Resulta que hubo 2 imágenes en el Face muy cruentas, muy crueles, que me llamaron la atención. Con una de ellas hasta me vomité. Había una fotografía de una pipa donde había 74 niños descuartizados, mutilados. Y entonces empecé a ver cómo el ser humano puede lograr ser eso, ¿sí? Ser un verdaderamente malo, ¿sí? Hablaba yo la vez pasada del programa de No Siento, ¿sí? Porque para poder matar a una persona se necesita tener un no siento, un bloqueo de sentimientos, emociones. A partir de esa escena, yo recuerdo que salía a empezar a trotar allá afuera de la casa, y empecé a trotar, pero con esa imagen, y quise salir para poder caminar y respirar y limpiar toda esa imagen y ver de qué me estaba yo activando que tenía guardado en mi pasado. ¿Cómo era posible que se metieran con niños, con hermosos ángeles recién bajados, donde yo antes me acuerdo que le decía a los niños, oye, ¿me puedes decir dónde dejaste escondidas tus alas? Porque se me olvidaron las mías. Y entonces en ese momento yo lloraba de ver esas escenas, lloraba de ver por qué.
Lo que no sabía es que en mi interior, trabajando esas escenas, esas condicionantes, era todo el daño que yo había sufrido en mi infancia por haber sido vejado, maltratado, golpeado a patadas, golpeado con el puño en la cabeza. Entonces ahí se disparó esta situación. Lo puedo lograr decir ahora en público porque he venido limpiando todo eso. Posiblemente les lleve yo la ventaja. A veces le digo a mis pacientes, creo que sufrí más que ustedes para poder saber qué hay y poderlo respirar, ¿no? O a veces le digo a mis pacientes, creo que el burro fui yo que tuve que estudiar más y comprar más libros. Y ahora te lo doy digerido y vamos directamente a donde tenemos que ir. Regreso al colectivo. Si nosotros no liberamos internamente el sabotaje del que estoy hablando, que nos puede ayudar mucho el libro, sé que ha ayudado a mucha gente ya. Ahorita le tomé una foto a el tercer tiraje que me llegó a la casa ayer para que viera José Alberto y lo subiera a internet para que vieran que realmente el libro se está vendiendo. Y la gente está sabiendo invertir, ¿sí? Aunque todavía me encuentro gente que me sigue preguntando o sigue manifestando, voy por mi libro, voy a ir a comprarlo, quiero tenerlo, ¿sí? Pero es gente que realmente siento que no ha podido ni ha sabido invertir en su vida, en su salud. Regreso a la hoja de Excel. En tu propia hoja de Excel necesitas tener un apartado que diga salud, ¿sí? Yo tengo mi inversión en mi salud, ¿sí? Estoy tomando un producto de diprome para las suprarrenales. Estoy tomando hace rato Rosario de la O, que fue mi asistente y ahora es también terapeuta en Tuxtepec, salió de la Facultad de Enfermería de aquí. Hace rato me estaba enviando un mensaje sobre la cúrcuma, ¿sí? Aquí hay un producto que lo vende Diprome, que se llama Axima, ¿sí? Y no tienen que ir al extranjero a buscarlo, comprarlo por fuera. Aunque sigo criticando a Chapingo que por qué carambas dejó entrar a tanta empresa transnacional de productos de herbolaria cuando tenemos aquí la mejor herbolaria del universo, mundo. Y entonces, la mejor inversión realmente va a ser siempre nuestra salud. No recuerdo si fue en la plática pasada o en el Face que escribí. Ya le escribí a Denise. Denise es educadora física. Su esposo es Gerardo, uno de mis mejores jugadores de voleibol. Y yo enfatizaba mucho y le dije a Denise, tienen que recuperar el terreno que no han tenido todavía como educadores físicos. Tienen que lograr en un pronto y corto universo que la educación en las escuelas sea 65% de educación física y 35% de educación intelectual. Y no me voy a criticar la situación de que la humanidad ha cometido el grave error de crecer su intelecto y no crecer su estado de percepción. Les voy a comentar levemente lo que puse ahí y creo que es algo muy bueno para poder estudiar, entender, comprender, escribir, fomentar, promocionar. La percepción es cuando dices, esta persona creo que no voy a hacer un negocio con ella, esta persona creo que no viene en buena lid a mí. O tu percepción hace que veas a la persona, trates con ella y la misma persona por la energía que tú tienes se aleje, y eso es percepción. Pero hemos crecido tanto el intelecto que mencionaba en mi Face que yo tuve un residente rotatorio que era súper inteligente. Terminó como genetista, pero terminó con la mitad del estómago porque tenía sangrados de tubo digestivo en la residencia. Entonces cuando le explico a mis pacientes lo que es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, su hemisferio izquierdo estaba grandísimamente elevado, pero su manejo emocional estaba crítico. Entonces hay que ir acomodando realmente esto. Cuando yo le hago una pregunta en las pláticas a las personas o a mis pacientes, le digo, quiero que me contestes con el estómago. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una pregunta y estás parado como maestro, ponente, instructor, la gente se invalida inmediatamente y automáticamente pensando que la van a considerar idiota o tonta porque no lo sepa. No, espera, para tu juego. Y yo le digo a mi paciente, a mi consultante o en la plática, voy a hacer una pregunta, pero quiero que me contesten con el estómago, quiero que me contesten con los intestinos.
Yo le estoy diciendo, contéstame agarrándote el estómago. ¿Por qué? Porque vas a contestar lo que en ese momento te venga, falles o no, aciertes o no. Sí, es un pánico no saber por el mediatismo del crecimiento intelectual en el que hemos estado, pero no podemos ni sabemos hablar con nuestro cuerpo. Y es una de las metas que yo tengo, ir impulsando la situación para que la gente vaya creciendo más su percepción que su intelecto. Pero el trabajo es interior. Y sigo regresando al colectivo. ¿Qué tiene que ver el colectivo? Les voy a leer el capítulo 27. ¿Se ve aquí? El capítulo 27 habla de rebeldía social. Y fíjense lo que he observado que ustedes también, solo que yo lo escribí. Recuerden que defino la palabra sabotaje como la obstrucción a un proyecto. Y si mi proyecto es tener buena economía, no la tengo, es un proyecto obstruido, por lo tanto, y un sabotaje. Si mi proyecto es tener una buena relación sentimental y no lo estoy logrando, mi proyecto de tener una buena relación sentimental está obstruido, por lo tanto, y un sabotaje. Entonces, fíjense lo que anoté. Se llama rebeldía social y lo pongo en interrogación. Dice, si la autoridad dice los hombres no usan aretes en las orejas o mejillas o labios, me rebelo contra ello usándolo. Para manejar un vehículo debo de portar licencia, me rebelo contra ello no portándola. Lo que pidas prestado, regrésalo. Me rebelo contra ello creyendo que me pertenece. Tienes la inteligencia para sacar buenas calificaciones, me rebelo y golpeo al maestro, a mis padres, en donde más les duele, que es en verme como tonto frente a él. Veo que eres bueno en el deporte, me rebelo y golpeo a mis padres o a mi instructor mentalmente, haciéndome parecer flojo ante él. La visera de la gorra se usa delante, ¿se acuerdan? ¿La visera para qué es? Es para proteger del sol a los ojos. Me rebelo y me la pongo para atrás. Lo que muevas, regrésalo a su lugar. Me rebelo y no lo regreso donde lo encontré. Todo tiene dueño. Lo tomo porque siento que me pertenece y o se lo cobro a la humanidad por lo que no me dieron o no logré tener. Hace rato hablaba yo de la situación del robo. El ratero o el que expropia lo que hace es quitar a la sociedad lo que en la infancia su madre le prometió a su padre y no le cumplió. Y entonces lo que está haciendo es tomar de la humanidad lo que a él cree corresponderle. Y eso se llama robo, porque si no le pertenece, no puede tomarlo. Pero inconscientemente el robo realmente es algo impulsivo. Sin embargo, la gente está tomando lo que cree que le pertenece porque no le dieron. Aquí habría que ir hacia la infancia a ese personaje para quitarle ese impulso de querer o estar estancado o fijo en la infancia, queriéndole exigir y pedir a la mamá o al papá lo que ahora le quitan a la sociedad. Yo trabajé en un sistema donde se expropiaba mucho material de curación para las casas del personal. Entonces empecé a ver que la institución era la madre institución a la cual la gente, inclusive los enfermos y los empleados, creen que esa mamá institución les tiene que dar y los obliga a dar. A esto llámenle incapacidades, permisos económicos, horas para permisos, o sencillamente la enfermedad es un mecanismo para ello, ¿no? Cuando esto lo manifiesto como un sabotaje, para mí es un sabotaje social. Veo en el libro que no anoté algo, o creo que está adelante. ¿Se acuerdan que en el pasado
los padres decían, fájate los pantalones. O sea, como teniendo el valor suficiente o teniendo la categoría para que como hijos del padre pudiéramos caminar bien. Cuando nosotros hemos hecho sabotajes y nos portamos rebelde contra los padres, no es la generación que está rebelde la que está en sabotaje, es el padre que no pudo sabotear al abuelo y ahora permite que su propio hijo lo sabotee porque le estará diciendo a él, tú puedes vengarte de la imagen del padre en mí como yo no pude vengarme de la imagen de mi padre conmigo. Entonces, vamos creando un sabotaje individual tan grave que pónganse a ver alrededor de nosotros el sabotaje social. ¿Se acuerdan de los chicos que utilizan los pantalones a media nalga? Bueno, cuando veo caminar a un chico en la calle o aquí en la plaza, un chico que va con sus pantalones a media nalga, con el pantalón en el mero centro, pareciendo que tiene un mojón ahí, siento que realmente está en un estado de rebeldía tan severo que le está diciendo inconscientemente a su padre, no me fajo los pantalones porque quiero que te duela el verme en esas condiciones. Otro sabotaje social es cuando veo que los chicos arrastran las valencianas y las traen todas enlodadas y llenas de tierra. Y ahí, ¿qué me está mostrando? Que tiene una mamá fodonga. ¿Por qué? ¿Quién cosía nuestras valencianas en el pasado? ¿Sí? Es más, he visto adultos de más de 40 años con las valencianas rotas, he visto adultos con las valencianas arrastrando y he visto adultos que no tienen ni cosidas las valencianas, como queriéndole decir a sus parejas con las que van, mira, tú no funcionas como mi mamá no funcionó. Y lógicamente el traer arrastrando las valencianas es un sabotaje contra la imagen de la madre que está dentro de nosotros, no importa que ya la madre haya muerto. Otra situación que estoy viendo o que he visto es cuando, no sé si han visto ahora en el Face cómo se hipersexualiza a las niñas. Lo mencionamos mucho, lo mencionan mucho. Cuando se le permite a las niñas hipersexualizarse, inmediatamente veo una madre reprimida sexual. Una madre que no ha tenido satisfactores sexuales, una madre que no ha tenido orgasmos y una madre que hubiera querido ella demostrarse sexualmente, pero se lo impidió todo. El atavismo transgeneracional, los prejuicios transgeneracionales. Un día recuerdo que yo hablo demasiado coloquial y a veces muy rudo con mis pacientes. Y un día una madre se estaba quejando amargamente de la hija, que se tenía que dedicar a andarla cuidando y a bajarle la falda. Le dije, caray, le digo, ¿usted pertenece al club de las mamás cuidadoras de las vaginas de las hijas? Sí, soy rudo. Soy rudo, sin embargo, creo que les muevo la conciencia. Soy rudo, pero siento que es una manera de poderles dar a entender enfáticamente que el trabajo es de nosotros los adultos. Aún a pesar de que la vez pasada decía yo, ¿por qué llevan a los hijos a los psicólogos? Considero que debemos de retomar o recapitular qué es lo que nuestros hijos no están haciendo bien, en dónde lo aprendieron. Decía yo antes, a veces la mamá llega y se empieza a quejar amargamente del hijo que no lo obedece o que es agresivo, que casi intenta golpearla, y rudamente le digo, ¿y a partir de cuándo usted perdió el poder? El poder, desgraciadamente, se está ejecutando con agresión. Tengo un vecino que el señor tiene una cara muy adusta, peor que la mía. Y el tipo se ve que es una persona agresiva, lo vi agredir golpeándolo y cacheteando a su nieto mayor.
Ahora el hijo, que tiene una niña de 2 años, le grita severamente, como si en un momento dado fuera un perro que al cual le gritan demasiado fuerte, creen que el perro y el niño van a obedecer. No, no digo que hay que adiestrar a los dos, al perro y al niño. Si se acuerdan de César Millán termina psicoanalizando a los dueños de los perros. Sí, no es psicoanalista de perros, es psicoanalista de dueños de perros. ¿Sí? Y si el perro está mordisqueando, el perro está en sabotaje. No lo menciono en mi libro. ¿Sí? Pero el producto del sabotaje es el yo como padre enseñar a mis hijos a sabotearme a mí. Yo soy el que estoy creando a mis saboteadores. Tengo hijas enfermas, tengo hijas que han operado muchas veces. Yo les enseñé ello. He visto generaciones de personal con el que yo trabajé que no saben que hicieron a sus hijos de la misma especialidad, del mismo estudio, porque en el fondo los hijos no están estudiando una carrera porque quieren. Están, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajé, vi hijos de empleados que estudiaban la carrera para ver si podían encontrar a la madre ausente dentro del hospital porque no estaba en casa. Y entonces, no están estudiando por vocación. ¿Sí? Se presenta conmigo nuevamente un chico que yo no sabía que hacía síndrome de los rostros abdominales. Y este chico caía en el hospital donde yo trabajaba y coincidentalmente nunca lo vi porque iba a mis guardias contrarias en otros días o en otras horas, y siempre caía con un síndrome de dolor abdominal, más de 30 y tantos años, casi cada mes lo hacía. Y llegaba sus estudios, 2 días, 3 días de estudios, investigación, placa, resonancia magnética, laboratoriales. Se mejoraba por el ayuno en el que lo metían, por medicamentos, etcétera, y se iba de alta. Lo conozco, hacemos empatía, le invito a la terapia. Oh, sorpresa. Va descubriendo el chico que cuando tenía 14 años, su padre lo abandona para irse a trabajar al extranjero y su abuelo queda a cargo de él. Un día, el abuelo entra al hospital por un síndrome de dolor abdominal y no sale del hospital, muere ahí adentro. El chico descubre ahora que por código de lealtad hacía un cuadro doloroso abdominal, porque en el fondo lo que hacía era ir a buscar a su abuelo adentro a ver si lo encontraba vivo o lo podía rescatar. ¿Sí? Entonces, código de lealtad, no. Hay muchos chicos que no están estudiando por vocación. Hay chicos que están en confusión como sus padres. Hay chicos que no saben para dónde caminar. Y nuestro sentimiento de culpa los apaña, los agarra y les dice, como yo me siento tan culpable, quédate en casa. Como yo me siento tan culpable, mientras superemos la confusión tú y yo, pues yo te voy a seguir manteniendo, te voy a seguir sacando adelante. ¿Cuál es mi interés de esto? No es crítica. No piensen que eviten pensar que es una crítica. Esto es un comentario porque necesitamos superar individualmente, internamente, el sabotaje interno como padres, porque nos estamos dedicando a ser sociedades futuras saboteadoras. Todo lo que no hacen los hijos a satisfacción de nosotros es un sabotaje que les enseñamos a hacer a ellos. ¿Sí? Vean allá afuera. Me comentaba un amigo que encontraron a unos vándalos queriéndose robar el material de cobre de la tubería en la azotea. Y mientras nosotros sigamos en sabotaje interno, vamos a ir atrayendo ese tipo de personajes. Necesitamos sentir que merecemos tener lo que tenemos, que lo hemos trabajado, que hemos luchado por ello. Y si no lo hicimos, cuando menos lo tenemos, y punto. Y sentir que merecemos tenerlo en ese momento.
porque si no, estamos creando vándalos. Nosotros los buenos somos los que creamos a los malos, y los malos siguen creando más malos, ¿sí? Observen cuando atrapan a este narcotraficante en Estados Unidos y a su hijo lo atrapan aquí, lo tienen que soltar. Pues es una transgeneracional. Recuerdo hace más de 17 años llega conmigo un maestro que se encargaba de conflictos a nivel nacional y me dice, ¿qué cree que en Sinaloa todas las chicas de 14 años quieren tener un padrino de narcotraficante porque él les va a regalar en sus 15 años todo? Los chicos de 18 años quieren ser narcotraficantes porque saben que van a tener todo. ¿Sí? Y es una transgeneracional. Sí. Yo les pido de favor que en el Face suban cosas de autoayuda y superación. Suban cosas que no sean superfluas. Suban cosas de sustentabilidad, de cómo educarnos para poder cuidar a la madre tierra. Veo con mucha pena todavía que la gente sigue pidiendo unicel para poder llevar su comida a domicilio cuando no llevan sus propios plásticos duraderos a largo plazo para que ahí les sirvan. Ahorita mi nuera, la nutrióloga Mara, me va a inscribir con una empresa que me va a llevar la comida a la semana siguiente, 3 comidas al día por X cantidad, con la dieta que yo necesito, porque tengo un problema de una cándida. Tengo que volver a leer qué biodescodifica la cándida. Y entonces la lógica es que me van a llevar en unicel todo. Y entonces voy a hacer un acuerdo. Voy a comprar 2 recipientes, ya tengo uno, voy a comprar otro largo, donde les voy a decir, llévate este recipiente y me quedo con este. Cuando me traes comida en mi recipiente, te voy a dar el vacío. Yo voy a lavar después de comer y te lo voy a regresar y tú me vas a traer mi otro recipiente. Entonces voy a hacer un intercambio nada más y voy a evitar que haya unicel en mi vida. Le digo al muchacho de la tortillería, ey, no quiero bolsa, dámelo así con el papel, dame mis tortillas con papel. Oiga, pero se le va a caer, yo la hago de malabarista. ¿Sí? Vengo a Liverpool, me compro una camisa y le digo, así me llevo la camisa. Pero la vas a andar exhibiendo, no me importa. ¿Sí? Todo el mundo se compra calzones, todo el mundo se compra calcetines, ¿sí? Y todo el mundo los usa, ¿sí? Y no me los voy a poner para andar encuerado aquí. Y todo el mundo le hace agujeritos. Y también, dice José Alberto, todo el mundo le hace agujeritos y les pone la rajita de canela, dice. Bien, si tienen algunas preguntas, me gustaría que también compartieran el video. Creo que pueden ustedes mismos ayudar a más gente, ¿sí? Hay cosas que he venido redescubriendo, no estoy descubriendo el agua tibia, todos lo saben, solamente estoy acomodando, ¿sí? Hay algo que se llama desfragmentar en las computadoras, eso es lo que estamos haciendo, acomodar espacios en blanco y ponerlos. Quiero decirles que la terapia que yo manejo desfragmenta. ¿Qué hace? ¿Sabías que todas las ilusiones que has tenido de lo que has querido en la vida están ocupando un espacio dentro de ti sin haberlo logrado? Y no puedes poner ilusiones nuevas o deseos nuevos porque están ocupados tus espacios. Hay que desfragmentar, hay que liberarlos, hay que limpiarlos, ¿sí? Sí. Les recuerdo que el libro está en venta en Antón de Alaminos, 99, fraccionamiento Reforma, entre Washington y Colón. Sí, la tienda de mis hijos se llama Trópico de Origen, está en la cafetería también de ellos, que se llama Trópico Barra de Café, ¿sí? Uno de los mejores cafés del estado. Y ahí en la tienda venden productos a granel. Este es el libro, ¿sí? Aquí hablo algo al respecto de ello, ¿sí? Dice el libro en la parte posterior, todos tenemos unos resultados en la vida que a veces se vuelve repetitivo y no encontramos su solución en cualquiera de las áreas de la vida. Escuela, universidad, profesión, labor, economía, sentimental y la misma vida. Muchas veces sucediendo en forma inconsciente, pensando que así es la vida y va a continuar así.
Y por más que recorremos psicólogos, terapeutas o acudimos a los cursos o talleres más actualizados o vendibles, o a los mejores motivadores en redes sociales, seguimos no teniendo los resultados buscados. Saliendo de dichos cursos muy motivados y a la semana volvemos a caer en depresión, desmotivación, intolerancia y más. Y nos dejamos agredir o seguimos agrediendo lo que amamos. Te invito a conocer, en base a la experiencia personal, utilizando técnicas comprobadas en 25 años de práctica terapéutica personal y profesional, la información reunida en un texto que puede ayudar en la forma más sencilla y de fácil lectura, dar la información del mayor factor que hace que el rendimiento escolar y en la vida se bloquee y se frustre. Aquí ponía yo que hay sabotaje profesional, hay sabotaje laboral, hay sabotaje económico, del que vamos a hablar ahora la primera plática de enero, porque para poder lograr obtener una mejoría económica necesitamos quitar paradigmas. Hace rato me comentaba a José Alberto sobre un familiar que cada vez que limpiaba su casa se molestaba y se ponía furibunda. Y entonces le explicaba un caso mío muy particular y quiero enseñarle lo que es una línea paradigmática. Cuando yo tenía un consultorio en Siliceo, en la ruta de la puerta hacia el asiento de la terapia, siempre había un lugar específicamente que se me manchaba, se me lodaba, se me ensuciaba. Y entonces siempre limpiándolo, cepillándolo, hasta que la última vez se me perfora la alfombra, se me pela, como dicen. En ese momento empecé a tener una ira tan grande que empecé a sudar de la cabeza. Acuérdense que el calor del hígado se va a la cabeza. Y empecé a tener un sudor muy pegajoso, así como cuando se siente uno que necesita uno bañarse. No cuando se siente uno mal, porque hay gente que, no sé si han visto aquí el típico jarocho desnudo, con toda la capa grasosa en su piel, sentándose en sus asientos de tela de su carro y todos enmugrados porque la grasa hace que se le pegue la mugre, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿no? A mis jugadores siempre les recomendaba que para hacer ejercicio tuvieran una camiseta de algodón, porque entre la humedad del algodón y la piel se forma una capa de aire y de humedad que les hace perder menos agua. Bien, regreso. ¿Dónde estaba? De la limpieza, de la línea paradigmática, bien. Cuando agarro, me siento en el suelo, pongo las nalgas en el suelo, la espalda en la pared, donde pongo mi pizarrón, y me pongo a respirar. Enojado, molesto, malhumorado, furibundo, y empiezo a respirar, y me siento más sucio, y empiezan a pasarme imágenes de mi vida hasta que logro llegar a una imagen. Cuando mis padres se divorcian, mi mamá me enseñó a limpiar el suelo, baldear, pasar jerga, trapear, como le quieran llamar. Yo nací en Orizaba, llegué aquí de 17 años. Y entonces, cuando empiezo a escribir todo esto, empiezo a ver que cuando yo limpiaba el suelo, ahora sé que por sabotaje no limpiaba yo debajo del tocador y debajo del ropero. Y mi mamá tenía una técnica de excelencia tan grande, impecabilidad, que pasaba la mano debajo del ropero, debajo del tocador, y con esa mano me golpeaba en la cara. Entonces, en ese momento me vino una imagen, pero mi mente diagramática, mi mente esquemática hizo lo siguiente. Observe mis dedos. Encontré la línea paradigmática siguiente. Si mi madre encontraba sucio, me golpeaba. El golpe me provocaba ira y miedo. Y entonces venía el dolor y venía el sufrimiento. Entonces, 30 y tantos, 40 y tantos años después, cuando yo encontraba sucio la alfombra, mi niño interior veía que lo sucio iba a venir un golpe. Y entonces mi niño interior se llenaba de miedo y era la sudoración pegajosa. Y el calor de la cabeza era la ira. ¿Sí? Porque sabía que de antemano venía el dolor y venía el sufrimiento. Oiga, pero si su mamá ya murió, doctor.
o murió antes, o murió hace tiempo, sí, pero en la mente queda grabada la línea paradigmática. Entonces, cuando yo veía sucia la alfombra, sabía que de antemano iba a venir un golpe. No es necesario que mi mamá resucite o salga de la tumba para golpearme, no. Yo podía abrir la puerta y azotarme la cabeza contra la puerta, o me podía caer de las escaleras. ¿Me explico? Para mí, no sé si alguien haya descubierto el origen de los accidentes, pero el origen de los accidentes son líneas paradigmáticas internas de problemas de sabotaje, en donde aquí en este libro está bien esquematizado y hay esquemas establecidos donde error es igual a culpa y culpa es igual a castigo. Entonces, cuando yo cometía un error y el error disparaba una culpa interior, ¿qué necesitaba yo? Un castigo. Y entonces empezaba a sentirme muy mal conmigo mismo, porque el haber permitido que estuviera sucio era hacer que algo viniera en contra de mí, como un golpe semejante a los que me daba mi madre. ¿Me explico? Entonces, hoy, este personaje que me comenta José Alberto ha de tener más de 60 años y se pone furibunda cuando barre y cuando limpia su casa. Entonces la lógica me dice que hay una memoria interior donde ella la obligaban a limpiar o la agredían por ello, o a lo mejor limpiaba y no satisfacía las perspectivas de su adulto. Entonces, todo lo que yo siento el día de hoy viene manifestado desde la infancia. Cuando tengo un consultante llorando en el trance respiratorio que hago, le digo: bendito Dios que te das permiso de llorar para poder ayudar a limpiar a tu niño interior. Y para darle confianza le digo: yo le pido a Dios llorar. ¿Por qué? Porque el llanto es una de las mejores maneras de llorar. Lo explicaba la vez pasada, inclusive una persona muy reconocida por mí me habló de que su madre no tenía llanto, no lloraba. He descubierto que hay dos llantos, un llanto sin lágrimas y un llanto con lágrima. El llanto sin lágrima es de aquella persona. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo descubrí que cuando mi madre me golpeaba, no paraba. Era un sinfín de agresión y de golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y entonces descubrí que cuando yo lloraba más y gritaba, mi madre paraba de seguir golpeando. Entonces, cuando tenemos un llanto sin lágrimas, significa que hemos estado acostumbrados a estar en víctima y a hacernos creer que el llorar enforzado o llorar supliendo lo que estamos padeciendo nos va a hacer sentir que el estatus de víctima se va a conformar la condicionante o situación de vida para evitar seguirlo sufriendo. Y entonces nosotros nos simulamos un llanto. Entonces, cuando veo un paciente que está con un llanto sin lágrima, de todas maneras sé que lo tiene que limpiar. Y espero, en una paciencia, le digo a mis consultantes, tengo un doctorado de paciencia aquí. Entonces, en una paciencia tremenda que estoy teniendo, solamente espero que vaya limpiando, y cuando vea escurrir las lágrimas en su cara, le mando mi agradecimiento a Dios por ello, ¿sí? Entonces, para mí, hacer llorar a una persona que 40 años no ha llorado, que hace 20 años no ha llorado, o que formó un paradigma de que llorar es ser débil o demostrarse débil, o ese paradigma que nos metían los padres de que los hombres tenemos que ser bien machotes y no llorar, hizo que bloqueáramos el sentimiento. Creo que la vez pasada explicaba al respecto de que cuando a nosotros nos reprimieron sentimientos, les voy a poner un ejemplo. Un padre que le dice al niño: y si sigues llorando te sigo golpeando o te golpeo más. Ese niño formó ira a la ira, ira al miedo, miedo al miedo y miedo a la ira. Y entonces, como es reprimido en descargar, por eso cuando haya un niño que está haciendo un berrinche, déjenlo caer el berrinche. Es más, yo me sumaría a tirarme al suelo y yo haría mi propio berrinche para demostrar al niño que estoy en sincronía con su berrinche y que sé y le estoy enseñando que él no me va a manipular con su berrinche. Hay una pregunta, Lidia Gutiérrez. Y si no hubo agresión, ¿por qué hay personas que tienden a tener el hábito de exagerar la limpieza?
¿por qué hay personas que tienen tendencia a exagerar la limpieza? Pues yo te puedo comentar, Lidia, que mi madre era una persona demasiado pulcra que limpiaba 3 veces al día su casa. Entonces, hay 2 condicionantes en cuanto al soy sucio. Tanto el soy sucio es manifestado por la limpieza de nuestros padres, pero también por una condicionante de abuso sexual, donde cuando nuestro cuerpo fue utilizado fortuitamente, nosotros considerábamos sucio nuestro cuerpo. Y a lo largo de la vida eso va a mantenernos asexuales, o tal vez pensemos que estamos disfrutando la sexualidad y no lo estamos logrando. Entonces, la manifestación de poder limpiar lo sucio del abuso sexual se puede estar logrando manifestando limpiar la casa o mantener limpios todo lo que está a nuestro alrededor, pudiendo significar, ¿sí?, alguna manifestación de la sexualidad, tal vez un jarrón, tal vez limpiar en exceso un jarrón o un símbolo fálico que estamos representando como una, no sé, una imagen, una estatuilla, una cerámica, ¿sí? Entonces, para mí, el limpiar en exceso o de más algo es porque estamos queriéndonos limpiar nosotros mismos y ya condicioné la situación. O tanto el soy sucio por la situación de una madre con características de pulcritud y por miedo a sentirse sucia, a ser sucia o a manifestarse así, ¿sí? No sé si han visto personajes que durante muchos años, mujeres preferentemente, utilizaron mucho la pantimedia aquí en Veracruz, ¿sí? Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo es posible que en un lugar sumamente caluroso la mujer utilice pantimedia en Veracruz? Y entonces, sin ser crítica, es un comentario para ayudaros a ustedes, porque podrían decir que me estoy metiendo en lo que no me importa. Empecé a ver que realmente no era más que un estado represivo sexual y un estatus en donde tengo que guardar el código de lealtad sexual que mi madre me enseñó de no vender mi vagina o no. ¿Se acuerdan que antes las monjas y las mujeres se bañaban con un camisón largo en donde no podían verse ni los genitales y menos tocárselos? Dicen, me están diciendo José Alberto y Martita Martínez que me sonríe yo más, me cuesta mucho trabajo, pero creo que les voy a hacer sonreír a ustedes con este chiste y quiero que me perdonen si suena vulgar. Hay un chiste que me encontré hace cerca de 30 años, donde dice que una monja se estaba bañando con ese camisón largo. Y entonces ella empieza a bañarse por dentro, sin verse ni tocarse, y se le cae el jabón. Y entonces, cuando se le cae el jabón, al intentar buscarlo, lo pisa, se tropieza y se cae de nalgas dentro de la tina. Ella, dudando de que le hubiera pasado algo, agarra y empieza a orar y se empieza a acercar al espejo, que también estaba prohibido, y agarra y se ve la colita y dice, ¡chin! Ya me la partí. Digo, quieren mis asesores, mis supervisores, que me sonría más. Bueno, voy a hacerlo sonreír a ustedes para ello. Gracias por eso. Va. La primera, Mercy Montt. Mercy Montt. Doctor Jesús. No diga los nombres. Ok. ¿Cuánto gusto me da ver sus conferencias? Y le pregunto, estoy con una fractura de pie derecho. ¿Qué sabotaje me estoy provocando y cómo trabajarlo emocionalmente? Ok, Mercy. Le pedí a José Alberto que no diga nombres, aunque amo que ustedes se demuestren porque realmente no tenemos nada que ocultar en la vida. Las personas que están teniendo temor de comentar o preguntar es porque en el fondo no quisieran que la gente supiera de su vida. Pero ¿qué creen? Lo que más ocultan es donde las van a golpear, donde más lo ocultan es donde más van a abusar de ustedes, donde más ocultan las situaciones, donde más la gente puede aprovecharse de ello. De mí nadie se va a aprovechar ya. ¿Por qué? Porque yo trabajo desnudo con mis pacientes, desnudo moral, desnudo mental, desnudo emocionalmente. ¿Me explico? No físicamente, ya es otro rollo. Te cobraría yo más. Mercy me dice al respecto... Era sobre la fractura de su pie derecho y que sabotaje. Mercy, te pido un favor. Dime si es tibia peroné, dime si es tobillo, dime si es huesos del pie, porque hay una diferencia. De todas maneras, el lado derecho del cuerpo es el futuro y el pie y la pierna derecha significan
dar el paso siguiente. Recuerdo que un jugador mío, centro, entra por centro a rematar y cuando cae el jugador de enfrente, centro, mete sus pies al caer, invade el terreno y mi jugador pisa el pie del contrario y se provoca en ese momento un esguince de tobillo derecho. En ese momento agarra y grita, ¡me lo quebré! Y yo le grito, ahí viene tu mamá, y yo le grito, pero durísimamente, fuertemente para romperle el choque de su manifestación, no te rompiste nada. Y entonces, en el momento en que le grito, no te rompiste nada, le digo, ponte a respirar. Él había ido a 2 terapias conmigo. Y en ese momento agarro, le grito, lo pongo a respirar, me meto a verlo. Y entonces agarra y se pone a respirar, pero lo llevamos a la galería cargando. Porque recuerden que la vez pasada decía yo que tenemos intento de llanto, semillanto, llanto leve, llanto mediano, llanto profundo, espasmos del sollozo, todo eso lo he dividido en un contexto en investigación. Y entonces agarra y cuando veo que tenía una intención de llorar, agarro y le hago una caricia parental. Le digo, esto pasará. Cuando agarra y veo que se suelta a llorar, en ese momento le digo, ¿qué te está pasando, fulanito? El tobillo derecho significa miedo a no sostenerte en el futuro. Se suelta a llorar y le digo, ¿qué está pasando? Dice, ¿se acuerda que puso en internet, doctor? Sí. Es que no estoy teniendo el dinero para poder pagar las computadoras. No me está dando el negocio. Quiere decir que él, con el miedo a no sostenerse, entró a jugar. ¿A dónde se fue el miedo? Al tobillo derecho. Y entonces fue por eso que se provocó ese esguince. ¿Qué le dijo el esguince? Para, no tomes decisiones, no des el paso siguiente. Espera, no rechaces, espera, no cierres, espera, no vendas, espera, no pagues. ¿Me explico? Aquí está la zona de la fractura. Es fractura incompleta de la base del quinto metatarsiano de pie derecho. Bien, los dedos de los pies y de las manos son los pequeños detalles de la vida. De todas maneras, sigo insistiendo. Estabas por dar un paso, estabas por tomar la decisión de avanzar en algo y tú misma te castigaste por ello. Tú misma te frenaste, tu inconsciente te frenó, tu cuerpo te dijo, hey, para, no lo hagas, espera. Si se dan cuenta de lo que estoy diciendo de la fractura del pie derecho de esta chica, el cuerpo nos dice. Y entonces ahora van a saber por qué hace 2 charlas dije, estoy tan enamorado del cuerpo porque el cuerpo es y tiene el pasado, es y tiene el presente, es y tiene el futuro. Entonces, el futuro se adelantó esta chica con la fractura. ¿Me explico? Entonces, la otra, ¿qué está haciendo? La disponibilidad de tiempo, porque ella tiene que parar. En sus actividades tiene que parar. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que te estabas llenando de actividad, te estabas llenando de compromisos, te estabas llenando de obligaciones. Y tu niña interior te decía, para. Recuerdo cuando leí a Yelaila Starr. Es una psicoanalista que tiene contacto, canalizaciones, channelings. Una vez le dice a sus maestros, porque sus talleres estaban bajos, su consulta bajó muchísimo, y su maestro, su canalización le dijo que hablara con su niña interior. ¡Wow! Sorpresa. Le dice la niña interior, no me estás dando tiempo a mí. No nos estamos dando tiempo las dos. Como no me estás dando tiempo a mí, lo que estoy haciendo es que te estoy metiendo el cansancio para que no complazcas a los demás y me complazcas a mí. Ahí fue donde esa lectura la leí cuando yo salí del hospital con una fatiga crónica, se llama síndrome de burnout. Y entonces me estaba diciendo, para, detente. Y entonces le dijo la niña interior,
te voy a frenar tus talleres y te voy a frenar tus consultas porque tienes que darte más tiempo a ti misma. Ahorita estoy teniendo un conflicto económico en mi vida y de repente la consulta me bajó. Entonces, ¿qué dice mi niño interior? No te estás dando a ti, todo lo que ganas lo estás dando. Entonces te voy a meter en un stand-by. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es por generar cierta economía que no estaba haciendo para mí. Lo que estaba poniendo es consultas a las 7 de la noche cuando yo tengo una fatiga crónica y un síndrome de fatiga suprarrenal. Y como 8 enfermedades por ahí que estoy trabajando, o oportunidades o crisis de oportunidad de limpiar. Sin nombre. Antonio. ¿Qué hacer cuando invadan o lleguen pensamientos negativos? ¿Qué hacer cuando invadan o lleguen pensamientos negativos? Bien, esta pregunta es bien importante. Cuando yo hago un trance respiratorio con dinámicas que llevan 25 años de estudio e investigación por mí, hay 2 rutas por las cuales nosotros manejamos esa técnica. Uno se llama disciplina mental y la otra se llama liberación emocional con la misma técnica. Yo le digo a mis consultantes, cuando tienen un conflicto, una enfermedad, sabotaje, que cuando la mente nos mete en sufrir, cuando la mente nos mete en una enfermedad, cuando la mente nos mete en un bloqueo, cuando la mente nos mete en un conflicto, cuando la mente nos mete atrayendo gentes conflictuadas o conflictivas, yo le digo que trabajen en parar la mente. La medicina china me enseña que el gran calor del hígado congestionado por la ira puede pasar al corazón y disminuir nuestra alegría. La metafísica de la medicina china me encanta, me enamora y la voy a seguir estudiando. Todavía me falta mucho por conocer. Dice que el emperador es el corazón al que hay que servirle con alegría. El hígado es el ministro de guerra y la que decide si vamos o no a la guerra es la vesícula biliar. Cuando guardamos la ira contra nosotros mismos, el hígado se enferma y genera un calor que lo congestiona y nos hace ser impulsivos, compulsivos, hiperreactores, hipersensibles. Me da risa la generación de cristal de hoy. No me burlo. Me da risa porque se sienten dueños de todo, sabenlo todo y creen que lo saben absolutamente todo y que están completamente realizados a la edad que tienen. Pero si les llaman la generación de cristales porque tienen una ira transgeneracional que liberar y una congestión hepática de sus padres que ustedes jalaron. La hipersensibilidad, la hiperreactividad, sí, es ira. Ya dije que cuando el calor del hígado pasa al corazón hay ausencia de alegría, pero cuando el calor del hígado pasa al vaso es la obsesión, la máquina torturadora mental a un punto de la esquizofrenia, decía yo la vez pasada. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba tomando las clases de acupuntura con mi maestro Tomás Alcocer, le decía yo a mis compañeros de acupuntura, ¿quieren ver a una persona que tiene un gran calor en el vaso? Vayan al Floresta, a Soriana del Floresta. Hay un franelero que se la pasa chiflando todo el día. No para de chiflar. Las personas que hablan demasiado, no creo que yo, las personas que constantemente están elucubrando, las personas que no paran la mente, quiere decir que el calor del hígado lo tienen ya en el vaso y yo le llamo la máquina torturadora mental. El disco rayado. ¿Se acuerdan del disco rayado? Lo mencionaba ahorita en un artículo, un comentario del Face. El disco rayado significa que estoy atrayendo desde hace 20 años el daño que me hizo ese desgraciado o esa desgraciada. Y lo sigo todavía trayendo, y lo sigo trayendo. Yo recuerdo cuando quiso vejarme durante muchas veces un traumatólogo que estaba en urgencias trabajando conmigo.
Recuerdo que la última vez regresé llorando a mi casa y me prometí que si yo al abrir la puerta de mi casa, yo me fui aplicando mis técnicas a lo largo del camino del hospital hacia Geovillas del Puerto, donde vivo, unos 20 minutos, 25. Y entonces cuando yo iba en el camino dije, si al abrir la puerta de mi casa traigo a este tipo en la mente, en lugar de subir a dormir, me meto a mi consultorio a respirar. Todavía lo traía en la mente. Agarro, me hinco en posición de samurái y empiezo a hacer mi trabajo exhaustivo. Me pongo a llorar. O sea, la ira se convirtió en llanto nuevamente y empieza a pasarme todas las imágenes de agresión que había recibido de autoridades, pero descubrí algo bien interesante. La nariz de ese tipo que me agredió tanto en el servicio de urgencias era la misma de mi mamá. ¿Me explico? O sea, nosotros no solamente guardamos el holograma de nuestros padres y se lo ponemos a los personajes en la vida. Sí, y vamos guardando la emoción y el sentimiento y el holograma. Entonces, en ese momento yo le había puesto un holograma al tipo ese, ¿no? Que en paz descanse, murió hace 2 meses. Siguiente pregunta. Doctor, buenas tardes. Mi madre falleció y mi hija casi no llora. Y si llora, es a solas. ¿Por qué? Me comentan de que la madre falleció y la nieta no llora y llora a solas. Cuando un hijo se aparte de nosotros, cuando un hijo quiere tomar la iniciativa, cuando debe ser protegido o cubierto, es porque realmente hay una separación en la comunicación de la madre y la hija. El que se aparte a solas para llorar la chica significa que hay un alejamiento, un distanciamiento donde no está tomando la confianza suficiente para coparticipar sus sentimientos y sus emociones. La pregunta: ¿a quién me llevan a terapia? ¿A la chica, a la nieta que no puede llorar o a la mamá? Sería bueno la abuela, pero La abuela murió. sí, pues no está. La abuela murió. Pero la mamá, pero la mamá es la que te ha tenido la hija. Insisto, mi libro dice, somos los padres los que hacemos nuestros proyectos de vida de tener un hijo en conformidad, en satisfacción, en comunicación, en interactuación. Y si eso está fallando, es mi sabotaje como madre el que tengo que limpiar. Así que, ¿qué está pasando? Falta de comunicación. 2, ¿quién tiene que liberarlo? La mamá. Siguiente pregunta. Dice, una pregunta. No me afecta si dicen mi nombre. Entonces lo puedo mencionar. Ok. Mi abuela y madre eran mujeres muy hacendosas, limpias, ordenadas. Mi mamá profesional de la salud exitosa. Yo, todo lo contrario. No concluí todo estudio, pero inicié desordenada. No me gustan las labores domésticas. ¿Y qué sabotaje me estoy haciendo? Gracias. Ok, me habla de que las dos la mamá y la abuela eran hacendosas y ella es desordenada. Me llevaron a una chica a consulta que se está desnudando y tomando fotografías y mandándolas a sus amigos. Tiene 14 años. ¿Con quién tengo que trabajar? Con las represiones sexuales de la mamá. Nosotros los padres le pasamos la estafeta para que los hijos puedan ser rebeldes o rebelarse de lo que yo no me pude rebelar con la abuela, con la madre mía. Si yo soy un desmadre, un desastre, una cochinona, no usaste la palabra cochinona, pero yo se la ocupo, es porque realmente te estás portando en rebeldía. Pero ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Si tú estuvieras sentada con tu mamá en el asiento de la terapia, te diría que en este momento eres nadie. Y el capítulo de mi libro se llama Hijos, remedio de venganza de los adultos. Tu mamá te preparó también para que tú te revelaras lo que ella no se pudo revelar. Yo le llamo dejar la estafeta a los hijos. Tengo una persona cercana a mí que su hija
se estaba volviendo alcohólica de 18 años, hasta que la llevé a descubrir que en el fondo ella como madre, la que fue a terapia, su padre quería tener un primogénito, como un varón como primogénito, pero nació ella. El maldito de Dios no le dio un hijo varón a su papá. Y entonces ella en la terapia descubrió que había hecho a su hija inconscientemente alcohólica. ¿Sí? No, nada es consciente, el sabotaje no es consciente. La había hecho alcohólica porque en el pasado los que tomaban eran más los hombres que las mujeres. Y entonces a ella quiso convertirla en el varón que ella misma no le pudo dar a su padre. ¿Me explico? Entonces el hecho de que no seas hacendosa, no seas limpia, dejes todo, tengas en desorden todo, es la rebeldía. Pero ¿qué crees? La mala noticia es que no es tu rebeldía, es la rebeldía de tu madre que no pudo lograrla y te pasó la estafeta a ti, y tú crees que siendo rebelde estás haciéndote un bien a ti y al universo. No, vas a pagar las consecuencias. Porque ahorita estoy viendo chicos que están llegando de meseros, de baristas, de eso, que no tienen ningún metodismo, no tienen nada de ser metódicos en nada. Cuando mis hijos estaban en la facultad, yo les decía, métanse de meseros para que empiecen a ver la ruta lineal de ser dueños de una cafetería. Empiecen de meseros, de mochilas, de ayudantes de cocinero, después de chef, después de todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una situación metódica, hay una ruta crítica que aprender. Y si tú no tienes un lineamiento disciplinado, realmente vas a seguir tu vida así. Y mínimo no vas a tener ni disciplina para hacer el sexo, no vas a tener ni disciplina para tener sentimientos, no vas a tener disciplina para algo o nada. Y para eso, hace rato me preguntaron que cómo manejar a la mente. Sí, la palabra disciplina para mí es la ruta crítica más corta para obtener una disciplina mental y hacer que la mente nos obedezca. ¿Por qué? Porque si la mente te está llevando a sentirte jodidamente mal, es la mente la que te está obligando a ello. Y tienes que parar a la mente, tienes que llevar a la mente a que te obedezca a ti para poder lograr lo que quieres en la vida. Si hoy no tienes disciplina, estás tronado. Dime. Hola, doctor. Hola, doctor. Estoy con un dolor de cadera, altura riñón. ¿Qué emoción tengo que trabajar? Riñón. Mucho gusto saludarlo. Ok, la persona que me pregunta sobre el riñón, necesito saber si es riñón izquierdo o derecho. Si te duele el riñón a la altura de los riñones, significa que tienes mucho miedo en algo que está pasando en tu vida en este momento. Cadera a la altura del riñón. Ok, necesito saber de qué lado. Si es a nivel de riñón, fíjate bien, riñón, espalda baja. Recorre a lumbares y recorre a sacro. Y recorre a lumbosacras y recorre a cadera. Cadera derecha significa miedo a avanzar. ¿Sí? Entonces significa que estás queriendo tomar la determinación de hacer algo en tu vida, pero el dolor te está diciendo, para. ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿Por qué? Porque en el pasado cuando quisiste avanzar, te golpearon, sufriste, te caíste, dolió, y hoy tu cuerpo dice, espera tantito, no vayas porque podemos regresar al pasado y volver a caer y volver a sufrir. ¿Me explico? ¿Por qué digo del lado izquierdo o del derecho? Si es del lado izquierdo. El lado izquierdo, bien. El lado izquierdo significa el pasado. ¿Sí? Entonces aquí yo le llamo karma porque hay algo que liberar del pasado para que no se pase al lado derecho. Si estuviera acompañado de un problema urinario, por ejemplo, le llaman polaquiuria a orinar a cada ratito y por poquitos, o disuria, que es el ardor para orinar. Y eso significa que hay un problema de territorialidad. Alguien invadió tu territorio, alguien no tomó en cuenta tu territorialidad. Recuerdo el caso de, no recuerdo si es Anne Anselin o Bert Hellinger, que mencionaban sobre el caso de una niña de 5 años que hizo su mamá una fiesta, pero sus amiguitas le abrieron un regalo con la complacencia de la mamá y la niña duró 3 días con una cistitis.
Y esa niña lo que hizo fue formar la cistitis para poder orinar su territorio. Acuérdense que los animales marcan su territorio. Si está acompañado de un problema urinario, entonces hay un problema territorial que resolver. Si se viene bajando por lumbosacro, significa que estás queriendo volar, que estás queriendo independizarte y no lo estás logrando porque te sientes atada a un pasado que no has podido resolver o liberarte de ello, ¿sí? Última pregunta. Sí. Bueno, unos comentarios. Mac Montoya, me sorprendió ese último comentario, me cayó ese 20. Omar Martínez, gracias doctor, ya llevo como 10 20, dice. Y este último dice, si de repente una persona en el lapso de 2 años ha tenido múltiples cirugías como 2 hernias inguinales, cirugía de ojos por falta de visión, 3 infartos terminados en marcapasos y una hemodiálisis, y ahora salió unos tumores múltiples en su papada, ¿qué estará pasando o cómo se puede ayudar? Última pregunta. Bueno, hay una pregunta que me hacen de una persona que ha tenido varias cirugías. Para empezar, esta persona, más que lo que esté pasando, creo que hay una conflictuación de vida y un karma muy severo. Yo le recomendaría que buscara un biomagnetista de Escuela de Gois, de Escuela de Miguel Ojeda, de Escuela de Rolando, porque está lleno de patógenos. Todas las problemáticas a nivel orgánico, a nivel visceral, a nivel musculoesquelético, en este caso las hernias, tienen que ver con un treponema, tienen que ver con configuraciones de patógenos, en donde hay muchas bacterias involucradas en los padecimientos, muchos que tienen. El marcaje territorial lo hace el pulmón, lo hace el corazón y lo hace la orina, así que tuvo problemas territoriales este personaje que tuvo 3 infartos. Entonces aquí esta persona tiene que recapitular en su vida realmente a qué se está aferrando en el sufrimiento, y o fue una persona demasiado sufrida, demasiado golpeada, vejada o humillada, como para que su segunda casa la esté haciendo en el hospital. Si son múltiples cirugías, la lógica me dice que se ha metido a Hotel 5 estrellas, ¿sí? No sé si se acuerdan que los hospitales son hoteles 5 estrellas. Fíjate bien la conveniencia de estar hospitalizado. No me vienen a ver con problemas, se compadecen de mí, me prestan atención, y si no tengo perro que me ladre, familiares que me ladren, perdón, perro nada más que me ladre, o familiares que me vean, entonces me van a visitar 3 turnos de enfermeras, a lo mejor pueden ser hasta 15. Me va a visitar el interno y los residentes por ahí que están haciendo pininos. Se mete la señora del aseo con la cual puedo platicar libremente, porque también los personajes del aseo se convierten en rescatadores y son unos platicadores excelentes en los hospitales. No es broma, no es ironía. Debemos de tener cuidado de no pisar un hospital. Y aquellos que tengan seguro de gastos mayores vayan entendiendo realmente que la responsabilidad de su enfermedad y el que va a pagar por ello, la consecuencia es ustedes, no la aseguradora, ni la institución donde están de derechohabientes, porque la institución es la madre institución que les va a hacer pagar la consecuencia. Y les sigo con el Hotel 5 estrellas. La persona que está en el hospital no tiene que acordarse de tomar los medicamentos, las enfermeras llevan un horario específico para dárselos. La dieta no tiene que probarse de comer, ¿sí? Todo mundo ahí le lleva lo específico, lo que debe de comer, ¿sí? No tiene que ir al súper, no tiene que pelar las papas, no tiene que hervirlas, no tiene que... ya me cansé. ¿Le sigo? Le da completamente la responsabilidad al médico que puede hacer o deshacer porque él está de pechito. Háganme lo que quieran, que yo voy a seguir mi vida errónea y mi pésima alimentación cuando vuelva a salir de aquí. ¿Me explico? Ese es el error de la medicina convencional. Llega un momento en que el médico se convierte en el Dios que puede salvar. Ojo, terapeutas, porque he tenido pacientes como terapeutas
que pensaron que podían salvar pacientes con cáncer y se han muerto los pacientes y han caído en crisis los terapeutas. No curamos nada. Tengan cuidado, porque ustedes pueden decir verbal y conscientemente, no me voy a dedicar a curar, solo pongo imanes, solo pongo reiki, solo doy flores de Bach. No. Hay un inconsciente que quiere rescatar, quiere salvar, quiere curar cánceres, quiere curar SIDA, quiere curar todo. Y es el inconsciente, ¿sí? Y entonces cuando falla algo, viene para abajo todo. Les deseo lo mejor estos días que vienen. Posiblemente quieran escuchar a un influencer, un motivador en mi lugar. Yo siento que si los momentos en tu vida son relativamente cortos y los de tus sufrimientos son largos, te invito a invertir en que por muy corto que sea tu bienestar o tu logro o tu éxito, voltéalo y siéntelo al máximo. Porque al sentirlo al máximo, esto se va a empezar a alargar y esto se va a empezar a cortar. ¿Me explico? Creo que este es un buen mensaje para ustedes. ¿Cómo para agendar cita con usted? Me dice José Alberto que para agendar cita voy a anotar mi número, lo hago por WhatsApp, no contesto llamadas, 22 91 43 7509. Solamente pongo consultas 11, 12, 5 y 6 de la tarde. 24, 25, 26 no doy consultas, es jueves, viernes y sábado. Y 31, 1 y 2 tampoco doy consultas. Creo que ya me saturé de estas 2 semanas que vienen. Creo que estaría programando hasta dentro de hasta el año siguiente. El trabajo interno es muy fuerte. Si piden consultas porque tienen mucho valor para ello. Disfruten al máximo. Si alguien les mete el temor del COVID, si alguien los manipula mentalmente de que no hagan fiestas, reuniones o se repegostren con alguien, les recomiendo a mi biomagnetista, les recomiendo a Sebastián, Edu, Yuri, Huerta Grajales en Soledad, les recomiendo a la maestra Silvia Alfonso, por ahí anda esta señora Isa Espinosa, hay muchos. Tienen que venir de la escuela de Gois y tienen que venir de la escuela de Miguel Ojeda. Rolando está trabajando muy bien, es mi maestro, ¿sí? Y bueno, el teléfono de la maestra Silvia lo tengo a la mano cuando necesiten algo. Repito, no curo. Y les mando un beso, un abrazo, con mucho cariño. Termino haciendo amigos a mis consultantes. Los zarandeo muy fuerte. Los llevo a crear la responsabilidad que necesitan. Y sé y garantizo que mi libro va a crear generacionales nuevas. Este libro es un destilado de 25 años donde yo no sabía que era investigador y descubrí que sí era investigador. Descubrí que esto, vamos a utilizar la palabra magia, porque la magia es la curación, no la magia que hacían nuestras wiccas por las que los quemó la iglesia y la religión, ¿sí? Que todavía tenemos una resaca de ello. Ayer ya empecé a escribir el manual de causa y efecto para niños, como si fuera un sociodrama en donde un niño le está platicando al adulto lo que hace, cómo se comporta. Y sé y me garantizo que no me van a quemar en la hoguera. Estoy a sus órdenes por el WhatsApp, si tienen preguntas con mucho gusto. Todas las contestaciones que doy les va a ayudar a satisfacer el ego y el intelecto. Solo que los cambios son internos y hay que trabajar internamente. Un abrazo, mis felicitaciones, mi cariño.
mi campo morfogenético con ustedes, en empatía, en bienestar, en salud. Y antes decía yo, diviértanse como enanos, pero no sé que me vayan a demandar las personas acondroplásicas. Entonces, diviértase como perros dando de vueltas, no sé que me vayan a demandar los que adoptan perros y hacen de los perros su magnificencia. Hay que enamorarnos más del ser humano, ¿no? No se enamoren tanto de los animales, no sean cobardes. Tenemos que recuperar la humanidad, que la estamos perdiendo. Estamos huyendo a enamorarnos de los humanos porque lo que tenemos que hacer es quitar el daño, ¿no? Y podemos el día 9, primer sábado, o si quieren comentarme, hay 2 horas, perdón.